la siguiente parte de nuestro tema hace referencia a ciertas buenas prácticas que deberíamos tener en cuenta al momento de nuestros procesos de desarrollo de software. Recordemos que realmente es bastante sencillo aprender a programar. En Internet podemos encontrar miles de cursos y tutoriales que nos permitan aprender de mejor o peor forma los elementos generales de los distintos lenguajes de programación y hacer uso de ello para el desarrollo de nuestro propio software. Pero, como podrán imaginar, lo que sí resulta realmente complicado no es adquirir una base de conocimientos más o menos digna en cuanto a las herramientas para el desarrollo de software. El problema por lo general eh, que resulta más complicado y que solamente se soluciona a través de la experiencia y la práctica continua es programar de forma adecuada, precisa y rigurosa. A la hora de abarcar un desarrollo de software, entonces debemos tener en cuenta algunas buenas prácticas. En primer lugar, habría que hacer referencia a lo que es la adecuada definición de los requerimientos y alcance del proyecto. Conocer qué es lo que tengo que programar y para qué va a servir es fundamental. La mayor parte de los clientes realmente no saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y mucho menos tienen alguna noción de cómo implementarlo, por lo cual debemos comunicarnos de forma eficiente con el cliente y los usuarios finales de la aplicación a fin de definir adecuadamente hasta dónde vamos a llegar y cómo lo haremos. Es imprescindible entonces redactar de forma clara y precisa un documento de alcance y que todos los participantes del proyecto, es decir, desarrolladores, analistas, líderes de proyecto, clientes, usuarios, etcétera, estén totalmente de acuerdo al respecto o por lo menos conscientes. El análisis de los requerimientos y la correcta redacción de un documento de alcance nos va a evitar más de un dolor de cabeza durante y en la finalización del proyecto. Fíjense que esto es importante. Nosotros debemos establecer adecuadamente qué es lo que vamos a hacer. Pongo como ejemplo algo que me comentó un estudiante en el ciclo pasado. Resulta ser que él fue contratado por una municipalidad X para, perdón, para encargarse del desarrollo de una solución de gestión para dicho ente público. Cuando hicieron el contrato inicial, él no se preocupó realmente por los detalles referidos al alcance, dejando libre para que la persona encargada de la municipalidad pudiera ir planteando nuevos requerimientos durante el desarrollo. Esto creó que esa solución que se había planteado para ser construida en 6 meses se viera tan agrandada de tantos requerimientos que duraron prácticamente año y medio para su elaboración, debiendo cumplir con un contrato que realmente terminó perjudicándolo por no haber prestado la atención correcta a los detalles desde un principio. Por otra parte, hubo otro caso también similar, donde hubo una persona
que dentro de él sí hizo el contrato, estableció lo que iban a hacer, etcétera, pero dentro de su contrato, de su acta de constitución del proyecto, él colocó, ellos establecieron una cláusula, un requerimiento que decía que el equipo de desarrollo se iba a encargar de lo que era la migración de los datos. El desarrollador, el joven, él pensó que era del último año de trabajo, es decir, era 2020 que iban a subir los datos de ese año o a lo mucho de ese y el anterior. Cuando termina con su proceso, que sube su data del último año, etcétera, la persona responsable, que también era de una municipalidad, le dijo que él no estaba cumpliendo con el contrato, que él tenía que subir toda la data de la institución, lo cual equivalía a un enorme volumen de información acumulado inclusive en un periodo de aproximadamente 40 o 50 años, donde mucha de esa información se encontraba almacenada en formatos de tipo manual, por lo cual dicha transferencia de datos iba a resultar lenta y exageradamente costosa. El muchacho decía que con 3 personas trabajando, aproximadamente en 15 días ellos montaban no, pero en una semana ellos montaban los datos que estaban ya automatizados correspondientes a un año, pero de los que no estaban automatizados, de los que eran de origen manual, necesitaban aproximadamente un mes por cada año de datos. Entonces, fíjense el costo que podría representar dicha transferencia de información, por lo cual se presentó un problema entre ambas partes en cuanto a lo que era la finalización de ese proyecto. Entonces allí quedamos claros de la importancia que tiene el definir adecuadamente ese alcance, el establecer desde el principio nuestros requerimientos y del hecho de que cada vez que se produzca un cambio, una modificación, debe ser actualizado el documento y ajustado los costos y los tiempos de manera correspondientes, para así evitar todo tipo de problemas y malos entendidos. En segundo lugar, entre las buenas prácticas, tenemos dividir los desarrollos en fases o entregables. Esto sería la estrategia que nosotros normalmente llamamos divide y vencerás. Una vez que ya se ha redactado el alcance, es conveniente separar el proyecto en secciones o fases que permitan al cliente ir viendo los avances y resultados durante el desarrollo del proyecto. Si un proyecto tiene una duración, por ejemplo, de 10 meses, no deberíamos tener al cliente esperando sin ver nada durante todos esos 10 meses de desarrollo. Lo ideal sería ir mostrando los resultados de manera periódica, mensual, quincenal, dependiendo de lo que esté a nuestro alcance, lo que resulte más adecuado para nuestra metodología de trabajo. Eh, Esto también va a tener un beneficio adicional para nosotros, ya que nos servirá para ir realizando ciertos ajustes y no llegar al final del proyecto y que el cliente nos haga cambiar la mitad del trabajo porque hemos entendido mal uno o más requerimientos. De allí que dividir el proyecto en fases nos va a permitir marcarnos objetivos a desarrollar en periodos cortos e ir mostrándole al cliente los resultados pertinentes. El divide y vencerás es una estrategia que nos dice que hay que dividir los desarrollos complejos de software en varios subprocesos, subproyectos más simples
y enfocarse en buscar una solución que abarque todas las posibilidades o funcionalidades al mismo tiempo, nos va a producir una gran pérdida de recursos y del tiempo que tenemos disponible. Por ello es que es mejor y es lo más habitual dividir el desarrollo en funcionalidades y programarlas atendiendo a lo que es el objetivo principal para posteriormente hacer una adecuada integración de cada uno de estos elementos o módulos con el resto de ellos. Vean que lo que hacemos es dividir el trabajo en porciones más pequeñas y más fáciles de resolver, y luego cuando vamos resolviendo dichas porciones, eso nos lleva a ir resolviendo nuestro problema completo. Esta es una de las mejores estrategias que se pueden utilizar para afrontar cualquier tipo de problema o de situación que tengamos que resolver y que sea compleja. Vean que esto lo ponemos en práctica desde secundaria, cuando a veces nos dan ciertas ecuaciones complejas y lo que hacemos es ir descomponiéndolas en subprocesos, los cuales vamos resolviendo, y al final el conjunto de soluciones breves que hemos ido realizando nos dan la respuesta total. Otro factor importante a tomar en cuenta es la elección de una interfaz de trabajo adecuada que se adapte a las necesidades del proyecto. Vean que dependiendo del lenguaje de programación a utilizar, será más conveniente el uso de ciertos entornos de desarrollo u otros, ya que cada uno de estos está enfocada en una o varias características que nos pueden ser de utilidad. No podemos cerrarnos a un único entorno de desarrollo. Debemos ser flexibles. Recuerden que estamos en un mundo evolutivo, entonces debemos también ir conociendo las nuevas herramientas porque siempre hay la posibilidad de que surja una mejor solución. Otra cosa también bastante importante es estandarizar las reglas de desarrollo. Hay que definir adecuadamente nuestra forma de trabajar. Debemos tener un patrón lógico adecuado para colocar los nombres de nuestras funciones, para hacer los llamados, para establecer sus parámetros, las variables, nombres de archivos, etcétera. Un buen código de programación nos va a permitir distinguir fácilmente cualquiera de estos elementos que se encuentre presente. Fíjense qué es lo que hace la estandarización. La estandarización lo que busca es esas diferentes formas de trabajo que nosotros tenemos. Vean las figuras que están arriba, que tienen diferentes formas y colores. Poder meterlas dentro de un mismo parámetro, dentro de un mismo estándar, dentro de una misma característica, para así unificar el trabajo. De allí podríamos pensar lo siguiente: un código que no sigue alguna normalización va a resultar más difícil de mantener y leer. Imaginemos, por ejemplo, guardar en un almacén un montón de cajas de diferentes formas y tamaños. Esto requeriría de un enorme esfuerzo logístico. Pero si en cambio todas las cajas son iguales o al menos bastante similares, dicho trabajo se reducirá significativamente. Lo mismo sucede con la estandarización a nivel de desarrollo de software. Si nosotros trabajamos cada elemento, le damos la forma, le damos las características según nos provoque al momento, como dirían por ahí, según nos dé la gana, va a ser mucho más difícil garantizar su compatibilidad.
tanto con otros elementos internos del sistema como con aquellos de tipo externo que necesitemos nosotros también utilizar. Por eso es que debemos estar muy pendientes de tener un patrón común de trabajo. Vean que cuando nosotros estamos en los diversos cursos de desarrollo de software, de programación, normalmente se les va tratando de inculcar un poco ese tipo de normas. Se les dice, por ejemplo, que las variables tienen que usar el modelo Camel o el modelo guionado, que los nombres de las funciones le podemos añadir un prefijo para identificarlas, que eso es una función más fácilmente, igualmente para procedimientos almacenados, etcétera. Y así se van estableciendo una serie de características o estándares que resulten útiles a la hora de poder nosotros leer o interpretar dicho código. Entonces, nosotros por eso debemos estar pendientes de trabajar de la mejor manera posible, de aprovechar esa posibilidad de estandarizar nuestro sistema para que sea más claro no solo para nosotros en el momento de su construcción, sino para quien tenga a cargo lo que es su actualización en un futuro. Esto es bastante importante porque es parte de nuestra imagen como buenos desarrolladores. Por otra parte, tenemos que hablar de lo que es la optimización y allí entrarían tres buenas prácticas bastante importantes. Recordemos que no todas las instrucciones y módulos del sistema necesitan la misma capacidad de procesamiento, por lo cual debemos intentar siempre usar las formas más sencillas. Aquí hablaremos entonces brevemente de la estrategia Dry, de la estrategia KISS y de la estrategia YAGNI. Fíjense que cuando hablamos de la estrategia Dry, don't repeat yourself, o lo que es lo mismo en español, no repitas el código. En este caso, lo que se busca es, ya, un segundo, lo que se busca es modularizar el desarrollo de software. Repetir las partes de código a lo largo de una construcción solo va a servir para dificultar su mantenimiento y aumentar la probabilidad de cometer diferentes tipos de errores. De allí que es necesario agrupar en funciones las operaciones que se repitan y aislarlas del resto del código. El esfuerzo necesario para el mantenimiento de dicha aplicación va a reducir considerablemente si aplicamos esta metodología. Si estos trozos de código son requeridos por otros archivos, solo lo que haremos sería no eliminarlos solamente del flujo natural, sino que los colocamos como un archivo aparte que sea accesible por todos los elementos del código que lo necesiten. Es decir, construimos algo así como una librería. Allí lo que estamos haciendo es optimizar. Fíjense en cuanto a esta estrategia número 5. Imagínense que nosotros tenemos una función de 20 líneas y que nosotros la llamamos 20 veces durante nuestra aplicación, durante nuestro sistema. A la hora de mantener, a la hora de revisar los errores, allí estaríamos teniendo que acceder a 400 líneas de código. Estoy hablando de lo corto, porque normalmente no son de 20, son de 100, son de 200 líneas. Pero vamos a tratarlo con un número sencillo para no complicarnos. Entonces allí tendríamos que nosotros que revisar 200, 400 líneas de código ubicadas en 20 sitios diferentes del código fuente. Esto sería bastante engorroso. Además, cada vez que nosotros volvemos a escribir, a construir la misma función,
corremos el riesgo de cometer algún tipo de error, bien sea cambiar el nombre de la variable, el tipo, etcétera, lo cual pondría más aún en riesgo nuestro desarrollo. En cambio, si nosotros convertimos ese bloque en una función reutilizable, reduciríamos muchísimo el trabajo, porque fíjense que solamente necesitaríamos las 20 líneas que usamos para crear la función original y una línea adicional para llamarla cada vez que sea necesaria. Estaríamos hablando entonces de solamente 40 líneas de código que revisar cuando haya la necesidad de mantenimiento. Vean que esto sería a la larga mucho más simple, mucho más sencillo de resolver. Entonces, la idea es eso, no duplicar los fragmentos de código, tener un código limpio, sino que convertirlos en funciones y hacer llamados a ellos, para así evitar minimizar los posibles errores. Fíjense que nosotros estábamos hablando anteriormente de que cuando se determinaba el costo del software hace 20, 30, 40 años, era por la cantidad de líneas de código. En ese momento, entonces las personas no usaban esa clase de funciones, no buscaban optimizar el código porque esto hubiera ido en contra de sus intereses económicos. Hoy en día se busca es, digamos que valorar el código en base a las funciones, a las soluciones que le aporte al cliente. Por lo tanto, la cantidad de líneas de código no importa. Y esto anima hacia la optimización de nuestro código fuente al uso de funciones y otras herramientas que nos permitan generar un código más limpio y sin fragmentos duplicados. La siguiente estrategia se llama KISS. Dice no te compliques. En inglés significa manténlo simple, estúpido. Pero bueno, no te compliques, lo vamos a dejar en español como lo tradujeron aquí. Bueno, esta estrategia lo que nos dice es que debemos procurar hacer las soluciones más sencillas posibles. ¿Por qué? Vean los dos dibujos que tenemos aquí. Tenemos una solución más compleja, llena de curvas y de cuestiones, y una que va más directo al grano. La solución más compleja implica a la vez mayor posibilidad de error. Uno, porque tiene más líneas de código y cada línea de código puede estar vinculada a alguna clase de error. Dos, porque las diferentes líneas de código, a pesar de que no tengan errores, pueden llevarnos a mayor consumo de recursos y a otros tipos de problemas. Entonces la idea es que nuestras soluciones, nuestros elementos que vayamos a incluir en nuestro código, sean lo más preciso, lo más simple posible, no buscar complicarnos más de lo necesario con, con adornos, con cuestiones, digamos que innecesarias dentro de lo que es nuestro planteamiento de las soluciones de software. La siguiente sería una denominada YAGNI. You are gonna need it. No vas a necesitarlo. Fíjense que esta consiste en el hecho de que nunca se debe agregar una funcionalidad a menos de que sea necesaria. Recordemos que la tentación de escribir código adicional es sumamente común, el cual puede que al momento sea innecesario, pero que en un futuro llegue a ser utilizado. Si hacemos esto, vamos a sufrir de varias desventajas. En primer lugar, cuando se desarrollan estos nuevos elementos innecesarios, se suele consumir el tiempo que estaba destinado a lo que eran las funcionalidades explícitas que debía tener el sistema. En segundo lugar,
En segundo lugar, las nuevas características deben ser depuradas, documentadas y soportadas, lo cual implica otro consumo más de recursos, tanto de tiempo como de otros costos. En tercer lugar, estas nuevas funcionalidades adicionales que estamos añadiendo van a imponer ciertos límites a lo que podría haberse hecho en el futuro para estas soluciones, impidiendo la implementación de alguna característica que podría ser necesaria más adelante. Entonces fíjense que si a nosotros nos solicitan ciertos sistemas con tal cual característica limitada, deberíamos procurar cumplir primeramente con lo que se nos solicitó. El trabajo adicional, además de todo lo que estamos planteando, tampoco va a ser apreciado por el cliente. Vean que hasta que no esté definido para qué se puede necesitar esa función adicional, es imposible que seamos conscientes al 100% de sus capacidades. Puede suceder que cuando se requiera la nueva funcionalidad, esta no trabaje adecuadamente. Por otra parte, esto va a derivar en un código inflado. Es decir, el programa se va a volver más grande, más complicado y más difícil de manejar, a pesar de que en verdad no va a aportar soluciones útiles adicionales, excepto que haya especificaciones y algún tipo de control de versiones. Estas características adicionales suelen ser desconocidas por los usuarios y por lo tanto no van a hacer uso, no van a poder aprovecharlas realmente. Puede inducir a que se agreguen nuevas funcionalidades y como resultado esto nos puede llevar a un efecto bola de nieve, donde esto va a terminar consumiendo tiempo y recursos a cambio de ningún beneficio. Lo importante aquí es que siempre que nosotros que pensemos que debemos añadir una funcionalidad adicional, antes de dedicarnos a su desarrollo, debemos informarle al cliente, debemos hacer que el cliente nos valide ese trabajo para que así a final de cuentas sea reconocido dicho esfuerzo a la hora de cobrar nuestros desarrollos de software. Vean que si ustedes supongamos que tienen que hacer un sistema X y ustedes consideran que hay una función adicional que les va a costar trabajo, pero que va a mejorar considerablemente el funcionamiento del sistema. Si ustedes no le notifican antes a su cliente para que él les acepte dicha solución adicional y para que haga los ajustes correspondientes en cuanto a presupuesto y costo, cuando llegue el momento al final del desarrollo que ustedes le planteen eso al cliente, como ya está hecha el trabajo, el cliente se va a negar probablemente a pagar por ello y lo va a considerar como algo que ustedes hicieron un favor, algo que ustedes hicieron de gratis, como algo que venía implícito con lo que ustedes querían, a pesar de que supongamos que dicho componente haya representado un incremento enorme en el esfuerzo requerido por el desarrollo. Entonces, muchachos, aquí esta estrategia lo que nos dice es que debemos limitarnos a lo que esté indicado dentro de nuestro contrato de servicio, dentro de nuestra acta de constitución, alcance, requerimientos, etcétera. Y si vamos a añadir un adicional, debemos hacerlo de manera formal. Debemos presentárselo adecuadamente al cliente para que lo valide y sea añadido al registro de nuestro trabajo. La siguiente es bastante sencilla, no inventes. Si ya se dispone de ciertos módulos y librerías testeadas y optimizadas, no es recomendable perder el tiempo en un desarrollo de las mismas cuestiones.
Las interfaces de trabajo actuales cuentan con gran cantidad de librerías que ayudarán en muchos elementos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Si yo tengo que hacer una aplicación donde necesito, vamos a decirlo así, la edad, por decir una cosa sencilla, donde necesito determinar la edad en base a la fecha de nacimiento y la fecha actual, y resulta ser que mi sistema ya cuenta con una función estandarizada, mi interfaz que hace eso, yo no tengo por qué perder varias horas o días creando una interfaz propia, sino que me puedo aprovechar de dicha herramienta. Por eso es que normalmente cuando yo les doy las clases de programación, yo les digo, si hay una función dentro de sus librerías que haga lo que se quiera hacer, úsenla, no hay ningún problema. Entonces ya saben, no inventen, no se pongan a crear funciones que ya existen. Como dirían por allí, no traten de reinventar la rueda. Otra cosa importante, comenten el código. Para facilitar las modificaciones y el mantenimiento, es necesario comentar adecuadamente el código, aunque el mejor código es aquel que no necesita comentarios. Esto no es, digamos que lo más común. Hay que redactar sentencias simples e intentar elaborar una solución sencilla y corta. Pero mientras más larga, más grande sea nuestro proyecto, esto se hace imposible. Recordemos que cuanto más corta sea una solución, menos errores se nos podrán presentar y será más fácil localizarlos y solventarlos. Pero nosotros debemos procurar hacer comentarios, digamos que suficientes dentro de nuestro código, para que así nosotros mismos, inclusive supongamos que le hacemos una solución de software a alguien el día de hoy y resulta ser que no la comentamos para nada. Y dentro de un año o dos viene la persona que necesita, o dentro de un año, no va a poner tal, o unos meses, viene la persona que necesita que le hagamos una actualización o una mejora. Y resulta que hicimos ciertas funciones que eran más complejas y no nos recordamos realmente cómo las habíamos planteado, el por qué, el de qué manera nos imaginamos esa solución. Si nosotros hubiésemos comentado al momento de la creación del sistema adecuadamente dichos elementos, simplemente tendríamos que dirigirnos hacia dichos comentarios y obtener la información para trabajar más rápida y cómodamente. Si no lo hemos hecho, vamos a tener que analizar todo el código fuente probablemente para poder entender qué es lo que necesitaríamos plantear en ese caso y así dar una solución óptima a lo que se nos está pidiendo. Entonces, como les digo yo siempre, muchachos en clase, deben procurar comentar su código fuente de manera adecuada, especialmente en aquellos elementos que puedan generar confusión posteriormente. Eso es lo ideal para poder obtener los mejores resultados posibles. Vean que aquí tenemos dos imágenes, una del lado izquierdo de un grupo de desarrollo, una comunidad denominada Somos Programación, que ellos comentan, te lo he dicho como 1000 veces, comenta tu código, ya que es muy común que a los desarrolladores se les olvide o les dé flojera realizar dicha acción. Por otra parte, tenemos un pequeño chiste en la parte de la derecha. Fíjense que el profesor al alumno dice, tú posteaste tu código fuente en Facebook. Por supuesto, se quedan pensando un momento y el alumno después le recuerda. Recuerda que me dijiste que necesitaba más comentarios.
Entonces allí se los dejo ese para que lo piensen un poquito. Por otra parte, tendríamos otro elemento a tomar en cuenta que generalmente este sí lo toman en cuenta, pero a veces no se aplica de la manera correcta, que es lo relacionado con la seguridad. Durante el desarrollo de software debemos considerar ciertos aspectos relacionados con la seguridad. Vean que en primer lugar estaría el acceso a los archivos, tanto de forma física como de manera lógica a través de permisos. La posibilidad de modificar el código en la misma ejecución o la inyección SQL es otro peligro que debemos nosotros tener en cuenta. El desbordamiento de memoria al hacer uso de arreglos sin tamaño controlado. El formateo que se les da a los datos de entrada, es decir, la validación que hacemos de que esos datos que va a ingresar el usuario sean adecuados para las necesidades de nuestro sistema, que si es numérico, que si es decimal, que si es caracteres especiales, etcétera, no brindar esa posibilidad al usuario de ingresar datos incorrectos. La actualización del IDE y las funciones pertinentes, ya que una función obsoleta puede originar un agujero en la seguridad de nuestro código. El uso de contraseñas en el código, las cuales deben estar cifradas al igual que en la base de datos. Y así habría muchísimos elementos de seguridad que se podrían tomar en cuenta durante el desarrollo de software. Otra buena práctica es el testeo del código, las pruebas. Hay que realizar muchas pruebas durante el proceso de desarrollo de software y sobre todo al final de este. Hay que preparar una batería de casos de prueba que se puedan ejecutar en cualquier momento y contar con un adecuado registro de la información generada por dichas pruebas. Muchas veces el ajuste de algunos elementos va a provocar ciertas incongruencias en otros. Por lo tanto, debemos contar con pruebas de regresión que nos permitan detectar dichos problemas. Vean que a veces, no voy a decir que es intencionalmente, pero sí de manera accidental, cuando estamos arreglando una función, un elemento, un componente del código, podemos perjudicar, dañar otro elemento. Y hay que asegurarnos de ser capaces de detectar si esto falla. Tenemos aquí otro aspecto que sería la documentación. Durante el desarrollo de software debemos intentar que todo lo que vayamos haciendo sea documentado para así facilitar el entendimiento final del desarrollo y funcionamiento de dicho software al personal del proyecto y a futuras personas que puedan trabajar en él. Vean que con este conjunto de buenas prácticas que hemos nombrado hasta ahora, nos garantizamos una buena metodología a la hora de desarrollar software, la cual nos va a permitir obtener muchos beneficios si la seguimos adecuadamente. Es por esto que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en la definición previa y en el desarrollo del proyecto en lo que es la aplicación de todas estas estrategias que se han planteado. Finalmente, todo esto nos va a brindar ciertos beneficios. En primer lugar, nos va a facilitar el mantenimiento. Una vez finalizado el desarrollo y puesto en producción, es normal tener que realizar ajustes o pequeñas modificaciones, así como también ciertas actualizaciones para satisfacer las necesidades del usuario. Si durante el desarrollo de software se han seguido las pautas adecuadas,
el tiempo dedicado al mantenimiento será el mínimo, es decir, el que se necesite precisamente para la construcción de las modificaciones solicitadas. Pero si por el contrario la programación ha sido repetitiva y no modular, se han presentado muchísimo, no le hemos prestado atención a lo que es las nomenclaturas y todo el resto de las características que hemos planteado antes, va a ser necesario realizar cambios en muchas partes del código, aumentando con ello los tiempos de desarrollo y la probabilidad de que nos acontezca cualquier tipo de error. Entonces, eso en cuanto a facilitar el mantenimiento. Por otra parte, facilitar la escalabilidad. Recordemos que un código bien estructurado, sencillo y limpio facilita la integración de nuevos módulos o desarrollos que contemplen la funcionalidad inicial de la aplicación, es decir, el crecimiento del sistema. Pero si nuestro código es complicado, está mal estructurado, va a resultar difícil identificar y estructurar los puntos o módulos donde tenemos que trabajar para poder implementar dichos desarrollos, dichas mejoras. En tercer lugar, facilidad de prueba, localización y resolución de errores. Cuando nosotros realizamos pruebas en lo que sería desarrollo de software, una de las partes más importantes, por no decir la principal, es verificar que el sistema funciona según los requisitos establecidos. Esto es esencial para poder presentar un producto de calidad y acorde con lo que es las necesidades del cliente. Por ello, debemos realizar pruebas durante y al final del desarrollo. Si nosotros hemos seguido todas estas buenas prácticas que se han indicado, todos estos elementos van a verse beneficiados de manera significativa y vamos a reducir considerablemente el tiempo, el costo y el esfuerzo necesario para el proceso de desarrollo de software de calidad. Bueno, muchachos, hasta aquí lo que sería el tema 4.1. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los contenidos que acabamos de exponer? Pareciera que no, entonces